Hola, me llamo Marie-Ange Ngobien, yo tengo un apellido camerunés. Yo soy francesa oriunda de Camerún y soy investigadora en ecología forestal, trabajo en conservación y manejo sostenible de los recursos forestales. El CIRAD, entonces, es un centro francés de investigación sobre el desarrollo de los países tropicales y trabajamos desde años con socios en los trópicos, y en Centroamérica trabajamos con el CATIE, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y de Enseñanza, y con el CATIE compartimos investigación para enfrentar los retos del antropoceno, de los cuales el que nos interesa mucho hoy que estamos en el corazón de la selva maya, en Guatemala, en el Petén, es la preservación de los recursos naturales, de los cuales forestales. El manejo forestal sostenible de estos ecosistemas significa aprovechar los recursos y los servicios que nos pueden promover esos bosques, pero conservándolo, porque hay la necesidad de conservar esos bosques usándolos, porque lo que no se usa se pierde. El manejo forestal sostenible de los bosques es algo que ahora se requiere, ¿verdad? Porque las acciones humanas sí se han convertido en algo que está peligroso para nuestros bosques. Como los decías, en los 20 últimos años se perdió como 20 veces por año el área de Guatemala. ¿Eso por qué? Por cambio de uso de suelo, hasta la agricultura, la ganadería intensiva, por minería, por la misma población que está creciendo, la misma población humana que está creciendo, entonces se necesita establecer. Entonces, de hecho, se está viendo mucho estos aspectos negativos de la presión humana, que sí existen. Y nosotros ahora sabemos que en el trópico, en algunos lugares en el trópico, se están implementando esas medidas para decir sí. En el trópico en general, las acciones humanas se convierten en peligro para el bosque, pero hay ejemplos donde sí el hombre logró interactuar de manera positiva con el bosque. Entonces, por eso nos interesa mucho en el CATIE y en el CIRAD lo que llamamos solución basada en la naturaleza, para decir apoyarse en los ecosistemas naturales terrestres para contestar a los retos actuales del antropoceno, de los cuales entonces la preservación de los recursos naturales, mientras los aprovechamos, porque necesitamos vivir de ellos. De hecho, nos interesa bastante el manejo forestal que se hace en las concesiones forestales del Petén, lo que llamamos manejo forestal comunitario, para decir unas comunidades que se asocian, donde los niños, las mujeres y los hombres se asocian para convivir con el bosque. Y no es algo fácil. Nosotros desde el inicio de la semana estamos con mujeres, con niños, con hombres que están luchando para preservar estos bosques, y esos bosques porque son su hábitat, son sus medios de vida, y lo están usando porque, como decía al inicio, lo que se usa se conserva. Y no es fácil, no son condiciones fáciles, pero sí tienen un ejemplo de nosotros, porque conocemos la importancia de vivir con esos bosques. Nosotros entonces hemos hecho esfuerzos, hemos trabajado para poder aprovechar los recursos del bosque, no solo la madera, sino unos productos no maderables como el chate, el ramón, y de manera sostenible para que se convierta en medios de vida para nosotros, pero igualmente que con nuestras acciones logramos proteger del bosque, y realmente están haciendo un trabajo de protección contra la progresión de los ecosistemas de cultivos, protección contra el fuego que es un peligro inmenso para los bosques en el trópico y en el mundo ahora. Y entonces nosotros nos interesa estas soluciones basadas en la naturaleza que está poniendo en práctica los hombres y las mujeres de estas concesiones.